te va? De maravilla. Una vez más, un encuentro más para charlar un poco del acontecer de Venezuela, pero sin antes recordar que tuvimos hace días una conversación de WhatsApp comentándome que fuiste al cine y viste la película Sonido de Libertad. Cuéntame esa experiencia. Bueno, llevo 2 películas seguidas que de verdad me dejan con un sinsabor, me dejan con emociones difíciles de digerir, ¿no? Hace como 15 días vi Simón, pero bueno, eso lo podemos conversar en otro momento. Okay. Y la semana pasada, o esta semana, no recuerdo, vi Sonidos de Libertad. ¿La has visto? No, todavía no he tenido la oportunidad de verla, pero... Bueno, Sonidos de Libertad trata sobre, valga la redundancia, trata de personas, específicamente de niños, en Centroamérica, Colombia y en América Latina en general. Un tema delicadísimo, ¿no? Y que no podemos hablar solamente que existen en países que están alrededor de nosotros, sino también en Venezuela tenemos ese tema de la trata de personas y lo hemos documentado en Fundarredes en varias ocasiones. Sí, bueno, es un tema fortísimo y que de hecho cuando veía la película pensaba, ya va, pero es que es algo que trasciende de la pantalla, Así o sea, es. no solo sucede en Centroamérica, Colombia, o en el cine, o en las series. Y es la realidad de nuestra frontera venezolana. Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Sucre, del Tamacuro. Fundarredes ha documentado muchas denuncias de desapariciones de mujeres. Bueno, de hecho, el año pasado, Fundarredes documentó que habían desaparecido 80 mujeres en el 2022 en la frontera venezolana. Y muchos de estos involucrados, funcionarios policiales, grupos armados irregulares que operan dentro de nuestro territorio, no fuera, sino dentro del territorio. Sí, bueno, de hecho, los grandes artífices de la trata de personas es el crimen organizado. Así es. Pero bueno, nosotros no somos expertos en el área. Exacto, por eso tenemos un invitado especial. Pero antes, Alexis, saludar a toda nuestra audiencia la mañana de hoy, que nos sigue por nuestras redes sociales, que está siempre atento a las informaciones que publicamos en nuestra página web, darles la bienvenida a este episodio de nuestro podcast Hablemos de. Hablemos de. Hablemos de crimen organizado y corrupción en Venezuela, un problema de Estado, Alexis. Bueno, como te comentaba Adriángela, hoy nos acompaña un experto, abogado Mauricio Pernida, profesor universitario y coordinador del capítulo Táchira de Transparencia Venezuela. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Y la película que ustedes han hecho mención es muy importante, yo creo que también he tenido ocasión de verla y la película, además de su diseño cinematográfico, la expectativa es el mensaje que envía a la acción, a cómo nosotros ser conscientes de que hay una subcultura y un submundo de delitos en esta naturaleza y que los más vulnerables son los que están más afectados, ¿no? Profe, en un informe publicado en 2020 por parte de Transparencia Venezuela, se menciona que hay 9 bloques de crimen organizado en Venezuela y aproximadamente 13.000 organizaciones delictivas. ¿A qué se debe eso? ¿Es una realidad de la noche a la mañana? ¿Es algo que tiene tiempo? ¿Y cómo llega Transparencia a esa conclusión? Muy bien, fíjense, Transparencia Venezuela, el capítulo venezolano de Transparencia Internacional, para poder develar la trama sobre la cual se cimenta las redes de corrupción, tiene una natural simbiosis con el crimen organizado. Es decir, son dos fenómenos que se retroalimentan continuamente y que se sostienen. Y en Venezuela las investigaciones, varias investigaciones, esta es la que haces mención, tiene un enfoque principalmente también en la provincia, en las fronteras, donde son los territorios de menor presencia del Estado. Y esto, si lo tomamos en serio, empezamos a ver las dicotomías propias que surgen entre los conceptos de centro-periferia, de lugares en el que el Estado se desmantela, pero no queda el territorio sin personas, no quedan territorios vacíos. De modo tal que cuando el Estado se repliega pueden ocurrir 2 factores. Uno, las comunidades organizadas pueden hacer lo necesario para cubrir, entender que sustituyen de algún modo al Estado, y eso sería entre las soluciones la más feliz sin ser la apropiada. Pero también está cuando, por el contrario, la ocupación del territorio lo hace el crimen organizado. Entonces, estos 9 bloques están identificados sobre la base de las distintas operaciones que hacen, desde las grandes megabandas criminales, pasando por las redes de corrupción, pasando por de corrupción propiamente dicha, de narcotráfico, la vinculación o la porosidad del Estado frente a
irregulares de otros países. Bueno, de hecho, profe, Adriángela, les quería comentar a la audiencia que Fundarredes publicó un boletín, el número 41. ¿De qué nos habla ese boletín? Bueno, ese boletín habla más que todo la presencia de más de 40 bandas en territorio nacional, en territorio venezolano. 40 de ellas, 18, están en el estado Zulia, un territorio amparado por los grupos armados irregulares. Pero otra cosa que yo te quería acotar aquí, en lo que hablaba el profe sobre la ocupación y todos estos 9 bloques que existen, que están ocupados, por cierto, por el ELN, por la FARC, por sindicatos, como es en el caso de Bolívar y Amazonas, por el tema de la minería. Yo quisiera preguntarte el tema de cómo está involucrado el poder político y funcionarios públicos. Incluso, escuche bien, Alexis, asociaciones privadas, personas privadas, de comercios privados involucrados en el tema de la corrupción. Empresas privadas, involucradas a todo este ámbito de la corrupción y crimen organizado en Venezuela. Como decíamos al comienzo, el crimen organizado y la corrupción tienen vasos comunicantes que se han fortalecido a lo largo de los años en Venezuela, en primer lugar, como decíamos, el Estado que se repliega y una ocupación de territorio que ocurre sin control alguno. La primera relación que existe es, en lugar de sentido positivo, de un hacer, es de un no hacer y corresponde a la impunidad. Cada vez que nosotros encontramos un Estado que se retira y además no es capaz de perseguir los actos delictivos y imponer las sanciones correspondientes, es una invitación inmediata a mantenerlo. Pero cuando estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando precisamente del término organización, la capacidad de tener estructuras, esquemas, jerarquías, recursos diversos, capacidad para influir en decisiones políticos económicas. Entonces, cuando entendemos que el crimen organizado es precisamente de carácter organizativo, entendemos el peso que tiene tanto en las economías ilícitas como en la captura del Estado. Profe, disculpe que te interrumpa. En Sonidos de Libertad nosotros vemos que existe cierta colaboración con las autoridades, bien sea de Colombia, de Estados Unidos, para actuar en contra de ese crimen organizado. ¿Usted cree que eso puede suceder en Venezuela? Bueno, de hecho, del informe al que hemos hecho referencia, en el último capítulo se trata precisamente de las sugerencias, de las propuestas de solución. Una de ellas es reconocer que las redes creadas de crimen organizado y corrupción son de tal magnitud, de tal consistencia que requiere la colaboración de los estados, requiere la colaboración de los órganos de inteligencia vinculados. Pero mencionemos algo muy preciso para quienes nos ven, y es que la colaboración pasa porque se inicien las investigaciones en el país. O sea, para poder vincular un hecho delictual de carácter de crimen organizado y corrupción, tiene que iniciar la investigación en el país para poder tener la correspondiente investigación en otros países y articular. Y cuando nombras, Alexis, el caso de la película, me hizo recordar un boletín que nosotros hicimos en Fundarredes con el tema de la trata de personas. Y a veces se sentía como una película de terror al ver cómo, por ejemplo, en Del Tamacuro, funcionarios del CCPC involucrados con el tema de la trata de personas. Son las personas que trasladan a las víctimas a toda esta área para que sean llevadas a Trinidad y Tobago de manera engañada. Entonces, no lo decimos solamente nosotros, lo dicen las personas que viven allí, las víctimas, familiares de estas víctimas. Y oye, o sea, es alarmante cómo efectivamente para tener esa organización tiene que estar involucrada el Estado venezolano en esta ocasión. Bueno, de hecho, Transparencia Venezuela siempre insiste en que en Venezuela existe un contexto de gran corrupción. Profe, ¿qué podemos entender nosotros por contexto de gran corrupción? Mire, la gran corrupción es la participación en las redes criminales de corrupción, precisamente en las estructuras de corrupción del más alto nivel de gobierno. Porque las capacidades que tiene la gran corrupción, por los volúmenes que manejan, por la capacidad de la toma de decisiones y la influencia para hacer de la impunidad el mejor caldo de cultivo para ella, implica que la categoría de corrupción política que habitualmente asociamos no es aplicable en Venezuela, o no solamente es aplicable, sino también la categoría de gran corrupción, porque explica mejor la participación del más alto nivel de gobierno. Bueno, yo me voy a tomar un traguito de café porque yo también. Fuerte. Yo también. Sí. Bueno, el tema de hoy está como este café, amargo. Pero con mucho cariño se hizo este café para... No, es que está bueno, está interesante. A mí me gusta así fuerte, amargo. ¿A ti cómo te gusta el café? También. Profe, también, café, no guayollito, así amargo. como está. Sí. Ah, sí, está bueno.
Otro de los temas interesantes en el informe, que yo me leí 146 páginas, Alexis, aunque no lo creas. Se leyó 146 Sí, páginas. sí, porque de verdad es un tema interesante y que te lleva a pensar más allá y ver que cómo es posible lo que sucede en nuestro país. Entonces, otra de las cosas que vi preocupantes es cómo la mujer es víctima de todo este tema de la corrupción en Venezuela y cómo es víctima de los grupos irregulares que existen dentro del país. Claro, de hecho, entre los grupos vulnerables, niños, niñas, y adolescentes y mujeres, la vulnerabilidad es multifactorial. Y si no se hace el estudio diferenciado, pues no se puede visibilizar, no se puede identificar hasta qué punto tiene un impacto el crimen organizado para las mujeres. Consciéntese de lo siguiente, para investigar esto con detalle, conviene saber primero cuál es el rol que cumple la mujer si participa de las estructuras. Eso es un enfoque diferencial utilísimo porque permite la mujer forma parte de los grupos. Cuando forma parte y por otra parte, o de otra manera, en otro sentido, cómo es vulnerable, cómo ella, la mujer puede tener estas dificultades. Pero a veces es en contra de su voluntad que forma parte por la necesidad que existe en Venezuela. Has dado en el punto. ¿Cuándo se integra? ¿Cuándo, incluso pensemos, cuando tú mencionabas el Estado Bolívar y los sindicatos mineros particularmente, sindicato entre comillas, lo que va ocurriendo es que el modo de sobrevivencia es prácticamente un secuestro para estar allí para labores muchas veces que entendemos como labores domésticas para poder cubrir la actividad de los mineros, por ejemplo, de la persona que cocina o que lava, y no lo hace precisamente por su propia voluntad, muchas veces porque tienen control de sus hijos o de sus familiares en los propios sindicatos. Entonces, dar cuenta de esta realidad lo que permite identificar son múltiples factores o lugares, escenarios de vulnerabilidad para la mujer. Cuando es migrante y tiene que pasar por territorios en los que el Estado se ha replegado y están los crímenes, las organizaciones criminales, pues en consecuencia pueden estar sujetos a trata o a abusos de diverso tipo, incluyendo extorsión. Entonces, sobre esa consideración, creemos importante que cada vez que se hace este análisis pueda vincularse el enfoque diferenciado para entender la vulnerabilidad asociada. Sí, bueno, es una realidad compleja, ¿no, Adriángela? Sí. Y que sin duda el tiempo se nos queda corto para abarcar un tema tan complejo y más sabiendo que nos estamos basando en un informe de 146 páginas, que usted dice que se lo leyó. Sí, por supuesto que me lo leí. Bueno, como podemos ver, lo que vemos a veces en series de Netflix o en películas como Sonidos de Libertad, que creemos que es una realidad que está muy lejana, pues no, es una realidad que nosotros como venezolanos vivimos. Como les comentaba, el año pasado 80 mujeres desaparecieron en la frontera y, como bien dice Transparencia Venezuela y el profe Mauricio, eso está vinculado al crimen organizado con el panorama de gran corrupción que existe en Venezuela. Y sin duda alguna hay que tomar en cuenta el enfoque diferenciado que tiene esta realidad sobre la mujer y sobre niños, niñas, adolescentes. Sí, que son las principales víctimas más vulnerables que tenemos en nuestro territorio y que nosotros como organización, el profe Mauricio también, donde hace parte, pues continúa, ¿no?, en esta constante lucha que tenemos para visibilizar todos estos casos tan delicados y tan fuertes que vivimos todos. Nadie nos escapamos de esta realidad. Bueno, profe, fue un placer tenerlo el día de hoy con nosotros, hablando de un tema tan importante como esto. Apostamos diariamente a las organizaciones que luchan y siguen este tema tan cerca. Muchas gracias nuevamente Gracias, profe, por estar con nosotros. Seguro. Bueno, pero también despedirnos de nuestra audiencia, quien estuvo atenta el día de hoy en nuestro podcast Hablemos de. Pero sin antes recordarle que Fundarredes continúa siendo tejido social. Hablemos de. Fundarredes, haciendo tejido social.